¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es miércoles 8 de mayo de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. El plazo de prescripción para exigir daños a terceros en casos de pérdida de vida es de 5 años, determinó la primera sala. Iniciativa que propone elegir a juzgadores mediante voto popular pone en riesgo la división de poderes y la independencia judicial. Juez de distrito ordenó al gobierno de Oaxaca atender y proteger a desplazados triquis de la comunidad de San Juan Copala. Comenzamos con las noticias. La primera sala de la Corte estableció que para garantizar el derecho de acceso a la justicia, cuando la parte actora es la beneficiaria de un contrato de seguro contra la responsabilidad por daños a terceros, en donde ese tercero pierde la vida, el plazo para demandar la indemnización debe ser de 5 años, previsto en la fracción primera del artículo 81 de la Ley sobre Contrato de Seguros, pues resultaría inequitativo y desproporcional aplicar el plazo de 2 años previsto en el mismo artículo, pues si bien dicho plazo busca dar certeza y seguridad jurídica a la aseguradora que a consecuencia de un siniestro se ve obligada a responder por los daños que el asegurado ocasiona a un tercero, dicho plazo solo se aplica cuando los daños son de naturaleza patrimonial, lo que no aplica cuando se afecta un derecho tan fundamental como es la vida. Por lo que, al menos por equidad, los órganos jurisdiccionales deben permitir que las personas que sufren una afectación de esta magnitud reciban un trato más benéfico, pues si bien el legislador previó el plazo de 5 años para los seguros de vida, existe un punto de coincidencia con el seguro de daños a terceros, pues ambos pueden cubrir fallecimientos y entre sus fines está evitar el desamparo de la familia o dependientes del fallecido. Damos la bienvenida a nuestra compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 23, párrafo sexto a 18º del Código Fiscal de la Federación no establecen un sistema de compensación universal ni generan un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes que se encuentran sujetos al ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad hacendaria y los que no se encuentran sujetos a ello, por lo que no violan el derecho a la igualdad. En el caso de los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, podrán optar por corregir su situación fiscal a través de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, lo que no implica un esquema de compensación universal ni un trato diferenciado injustificado con aquellos que no están bajo dicho esquema, pues solo los primeros soportan un acto de molestia de la autoridad fiscal que debe cumplir con todas las formalidades de notificación, pruebas, alegatos y resolución, así como una potencial afectación a su persona, domicilio, papeles o posesiones. Mientras que para los contribuyentes que no se encuentran en dicho supuesto, es irrelevante que hayan realizado un pago de lo indebido y tengan saldo a favor o pago que compensar contra las contribuciones omitidas, pues podrán solicitar el resarcimiento bajo las reglas aplicables. La propuesta de reforma judicial que establece elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular tiene como objetivo atentar contra la independencia judicial y con ello afectar a la democracia. Así lo advirtió el director nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Daniel Sánchez Montalvo, al participar en el seminario que sobre este tema se organizó en la Facultad de Derecho de la UNAM. Aseguró que de aprobarse la reforma judicial, perderán las y los mexicanos, porque se partidizaría la impartición de justicia. Es contraria al principio de división de poderes y a una de las cláusulas fundacionales de nuestra Carta Magna y nuestra democracia. ¿Por qué? Porque hay la intromisión de los otros dos poderes en la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Busca terminar con la independencia del Poder Judicial de la Federación en su totalidad. ¿Por qué?
En la actualidad, la designación es de acuerdo a la carrera judicial. Esa es la preparación. Por su parte, el magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera aseguró que cualquier reforma debe llevar a mejorar las cosas y no a un retroceso que al final afecte a las y los mexicanos. Me parece que si el país decide caminar hacia una reforma judicial de grandes alcances, tendría que ser solo y solamente para preservar e incluso fortalecer la independencia, la imparcialidad y las garantías judiciales, porque esa es la base para construir un verdadero Estado de Derecho. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal, el Juzgado 11º de Distrito con residencia en Oaxaca concedió la protección de la justicia federal a 42 personas pertenecientes a la comunidad indígena Triqui de San Juan Copala, quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado interno desde 2010. Desde hace 12 años habían permanecido en el Zócalo de Oaxaca para exigir el retorno a su comunidad. Ante la omisión de las autoridades, comenzaron a vender artesanías para mantenerse, pero fueron desalojados el 2 de diciembre de 2022, fecha en la que la Defensoría presentó la demanda de amparo, recurso en el que demandó proteger los derechos de las personas afectadas a la libre circulación y residencia, a la educación, al desarrollo de la familia, a la alimentación y vivienda adecuada, todos bajo el principio de igualdad y no discriminación de las personas desplazadas. En la resolución, el juez de distrito ordenó al gobierno estatal realizar un censo de las familias desplazadas y un diagnóstico de sus necesidades básicas, atendiendo de manera prioritaria las de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la vivienda, deberá de dotarles de tierras cuya calidad y estatuto jurídico sea similar al de las tierras que ocupaban anteriormente, con el fin de satisfacer sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro, o bien se les conceda una indemnización en dinero o especie. Además, vinculó al Congreso local para que autorice las partidas presupuestales necesarias para atender las necesidades de la comunidad triqui desplazada. Los criterios y controversias resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho fundamental a la pensión por viudez en el matrimonio están recopilados en el cuaderno de jurisprudencia Derecho a la Seguridad Social, editado por el Centro de Estudios Constitucionales. La obra explica que los seguros que se activan con la muerte de un trabajador o trabajadora para la protección familiar están diseñados de manera dominante para amparar a los cónyuges sobrevivientes. Aborda, entre otras cosas, la base de cotización de la pensión, la constitucionalidad de las cláusulas en los contratos colectivos de trabajo respecto a esta prestación y el litigio sobre la titularidad de la pensión. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web o en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. Y en septiembre tendrá lugar la próxima revisión de los informes que México deberá entregar ante el Comité de los Derechos de la Niña y del Niño de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. El comité se integra por 18 personas expertas independientes que examinan denuncias individuales sobre presuntas violaciones a la Convención y emiten observaciones generales sobre diversas cuestiones. Además, se encarga de investigar violaciones graves o sistemáticas a cualquier derecho reconocido en la Convención. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del 15º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la que estableció que un trabajador removido como secretario general de una sección sindical tiene legitimación para demandar la nulidad de la elección en la que se le destituyó y se designó a otra persona. Lo anterior, al resolver el caso de un dirigente sindical local que fue destituido de manera ilegal y le fueron suspendidos sus derechos sindicales, por lo que no pudo votar ni ser votado en la elección de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. El tribunal indicó que si la nueva elección se realizó como consecuencia de la remoción del demandante, bajo la premisa de que fue sujeto a correcciones disciplinarias, ello trae como consecuencia que al declararse la nulidad de los actos que dieron origen al procedimiento y sanción sindical derivado de su ilegalidad, el nuevo proceso de elección también es ilegal, pues se trata de una continuación de la violación a sus derechos sindicales como representante. Y es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Corte Informativo. Siga con nosotros.
Al regresar, exigen eliminar discriminación y proteger derechos de mujeres afrodescendientes. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La Defensoría Pública Federal recordó que todos los patrones están obligados a cumplir con el pago de las utilidades. Para este fin deberán destinar el 10% de las utilidades reportadas durante 2023, cantidad que tendrá que dividir en dos partes iguales, una para destinarla entre los trabajadores, tomando en cuenta los días que laboraron, y la segunda para repartirla de acuerdo con el salario de cada trabajador. Precisó que el reparto de utilidades está limitado a 3 meses de salario o al promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Esta prestación debe entregarse del 1 de abril al 30 de mayo si se trata de empresas y del 1 de mayo al 29 de junio si el patrón es persona física. Si la empresa no cumple con el pago de utilidades, las personas trabajadoras tienen hasta 1 año para reclamar este derecho y los patrones que incumplan pueden ser sujetos a una sanción. Esta prestación no aplica para trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, directivos, administradores y gerentes generales, quienes laboran bajo el esquema de honorarios, socias y accionistas, trabajadoras domésticas y profesionistas independientes. El segundo encuentro de mujeres afrodescendientes afromexicanas en el que participó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, culminó con el compromiso de impulsar acciones que permitan el reconocimiento de su identidad e igualdad de derechos, brindar capacitación y mecanismos que ayuden a denunciar de manera ágil la violación a sus derechos, así como apoyo institucional para prevenir y eliminar la usurpación de los espacios que les corresponden. Asimismo, deberá combatirse el racismo, discriminación y violencia constante en su contra, con el propósito de garantizarles el trato igualitario en los distintos ámbitos, no solo en la esfera política. Impulsar que se incluya la identidad de las mujeres afrodescendientes afromexicanas en las actividades institucionales para visibilizarlas, así como proteger y promover sus derechos humanos, en especial los derechos político-electorales, con una visión incluyente, intercultural e interseccional. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, lanzó su primera novela que lleva por título Las heridas, en la que aborda las altamente cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, que fueron el punto de partida para la construcción de instituciones electorales fuertes. En palabras de su autor, la obra es un testimonio del gobierno mexicano, de un solo hombre y de un partido que estaba intrínsecamente vinculado con las autoridades, así como de las mujeres y los hombres que tomaron acción para cambiar esta situación. Es una invitación a la memoria y una oportunidad para conocer desde la ficción histórica uno de los episodios más paradigmáticos de nuestra historia política. Titulares de centros de justicia alternativa del país, así como integrantes de la Red de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la CONATRIB, participaron en el Seminario de Mediación Pública 2.0 para fortalecer las prácticas de justicia alternativa. El Poder Judicial de Nayarit emitió el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual, acoso sexual, discriminación y violencia de género al interior de la institución, para proteger los derechos del personal jurisdiccional. En Quintana Roo se llevó a cabo un conversatorio entre jueces tradicionales mayas y operadores del Poder Judicial Estatal, con el objetivo de identificar temas de interés común y abordar los conflictos en un marco intercultural. El Poder Judicial de Puebla y el DIF estatal firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de campañas de prevención y acciones para el acompañamiento de la niñez y juventud en situación vulnerable. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Ni información generada hace unos minutos, la primera sala de la Suprema Corte estableció que los casos relacionados con trata de personas por parte de mujeres, las personas juzgadoras deben analizar el asunto con perspectiva de género, con el fin de descartar la existencia de violencia, discriminación o condiciones de subordinación que las llevaron a cometer el delito. Al resolver un amparo directo en revisión, concedió la protección de la justicia a una mujer extranjera condenada por su responsabilidad en el delito de trata, con el fin de que el tribunal colegiado analice el caso con perspectiva de género y de interseccionalidad, con el fin de determinar, considerando su calidad de extranjera y las condiciones que privaban al momento de cometer el delito. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.